Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola, bienvenidos a otra serie que tenemos en este momento de estos podcasts que hemos venido construyendo para ustedes con mucho amor. Hoy tenemos un invitado increíble, el cual he tenido la fortuna de conocer y que ha sido mi profesor, entonces quiero contarles a partir de eso varias de las cosas maravillosas que he aprendido a través de lo que nos explica, lo que nos muestra, a lo que nos lleva en momentos de progreso. Vamos a tener un ciclo donde vamos a hablar de improvisación, de teatro, de confianza, de cómo me paro en una escena, de cómo trabajo ese pánico escénico que a veces puede parecer tan complicado. Y parte de lo que nosotros nos hemos venido trabajando en este podcast es vincular diferentes temas con salud mental, porque muchas veces solamente la disciplina de psicología no responde a todas las inquietudes que podemos tener, porque somos seres integrales y vale la pena que lo veamos desde allí. Hoy nuestro invitado les voy a contar un poco y voy a remitirme un poco a las notas para que no pierdan ninguno de los detalles que podemos trabajar. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional. También ha trabajado en diferentes temas en la parte ambiental, en la parte de construcción de alimentos, seguridad vial, industria, y ha utilizado esas herramientas para poder ser también docente en esas áreas específicas de química, matemática. Decimos, pero ¿cómo hacemos que un ingeniero esté hablando de todos estos temas? Pues esa es una de las áreas. Acuérdense que los seres humanos somos inmensamente complejos y podemos tener muchos intereses y los podemos complementar de manera maravillosa. Pues el complemento que ha hecho el profe, ya les voy a decir cómo se llama para que lo busquen inmediatamente, es actor de teatro. Tiene la formación de improvisación teatral también y se ha dedicado a trabajar también tanto a nivel nacional como participación en festivales a nivel internacional. Entonces ha tenido procesos en Perú, en Ecuador, en Uruguay, en Alemania. Mejor dicho, es una persona que ha hecho cosas muy interesantes para este mundo del teatro y por eso está invitado en este espacio para que nos acompañe a ver cómo podemos trabajar la salud mental desde el arte, pero específicamente en estos componentes que les estoy mencionando. Él es Andrés Felipe Lugo. Muy buenas tardes para ti. Hola Eri, ¿cómo estás? Me siento halagadísimo que me digas profe. Sí, profe. Es como, Ay, sí, profe. gracias. Gracias por esa presentación, gracias por la invitación, muy feliz de estar acá, muy halagado de verdad, esa es la palabra, halagado. Bueno, me encanta, me encanta. Gracias a Felipe por todo lo que nos va a explicar. Realmente lo he visto que en la clase le dicen más bien Andrés, ustedes le pueden decir como les parezca, él va a ser mi profe para mí. Entonces voy a permitirle a él que más adelante nos cuente dónde lo encuentran, dónde aclaramos dudas, cualquier pregunta que tengamos. Saben que a través de nuestras redes de Ebullición Psico pueden hacer cualquier pregunta o aquí mismo en el podcast de Ebullición Mental cualquier información y él con mucho gusto nos va a responder, nos va a aclarar las dudas porque la idea es que sigamos construyendo esta comunidad de aprendizaje, de crecimiento y no nos perdamos jamás en esta posibilidad de seguir aprendiendo y con esta curiosidad de saber mucho más. Entonces quisiera iniciar contigo con esta temática que tiene que ver cómo la actuación, cómo el pararse en un escenario ayuda para mejorar la autoestima o la confianza de las personas. Si es un entorno pues complejo, que realmente cuando yo veo a las personas que se paran en una tarima o hacen una grabación, digo, Dios mío, esto no es fácil, esto es un tema complejo. ¿Cómo ayuda y cómo se vinculan esas dos temáticas? ¿Qué percibes tú? Antes que todo voy a decir que me encanta el nombre del podcast, ebullición mental, porque como que va muy con lo que hago, ebullición es un término químico Sí, sí, sí. y mental es muy con lo del teatro, me parece muy curioso. Respecto a la pregunta que haces, Eri, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es precisamente que cuando tú decides tomar un proceso actoral o artístico, debes estar preparado para estar expuesto. Y creo que esa simple exposición ya empieza a ser una terapia para ti. Yo siempre digo como cuando dicto talleres empresariales o algo así, eh, normalmente digo, esto no es magia, ¿sí? Porque muchas veces pintan el arte como magia y el arte no es que sea magia, también es un método en el cual tú sabes que tienes que dar de tu parte. O sea, que cuando vayas a empezar siempre un proceso artístico, tienes que estar preparado para dar de tu parte. Mucha gente llega a veces pensando que el arte es como, oh, me voy a encontrar con algo mágico. Y el arte también tiene sus pros y sus contras.
Por ende, yo siento que cuando vas a pararte en un escenario, ya el simple hecho de tú permitirte hacerlo está ayudándote en tu autoestima, en tus procesos como de, hey, quiero empezar a mejorar en el permitirme ganar confianza. El simple hecho de que tú te pares frente a un público o frente a un grupo de personas que están en eso, ya te expone y ya genera algo en ti. Como que rompe un poco ese miedo que uno tiene. Cuando yo empecé, yo jamás pensé que me iba a dedicar al arte. Sí, yo, de hecho, en el colegio dije como, no, a mí me da mucha pena. Y fue en el momento en que por primera vez hice como un casting. Me acuerdo que me vestí como de una negra lavandera para decir un monólogo. Tenemos que ver esa foto, por favor, equipo de producción, pueden colocar la foto acá para que todos la vean. Creo que no la tengo. Pero, y ahí fue donde dije, ok, esto es otra cosa. Y nunca pensé que fuera capaz, pero lo hice. Y fue gracias a un amigo, al que estimo muchísimo, que fue el que me impulsó. Que me dijo, como hágale, usted puede. Y en el momento yo decía, uy, no, me da mucha pena. Al día de hoy digo como, uff, gracias a él porque vivo de lo que me gusta hacer. Si no, pues creo que hoy estaría tal vez siendo ingeniero simplemente, sin decir que la ingeniería no sea buena. Pero creo que a él le debo mucho de eso y es eso, es el permitirte. Yo creo que más el hecho de que te digan, no, presencia escénica, es la disposición que tengas de exponerte, de decir, hey, voy a empezar este proceso, pero me voy a permitir. Porque pasa mucho que hay estudiantes que entran a un proceso, pero no se arriesgan. Y si en el arte no estás dispuesto a arriesgarte, pues es muy difícil que te ayude. Por más que tomes talleres, por más que tomes todo, necesitas también dar de ti. Creo que, pues, me corrige si no, pero tal cual como en la psicología. O sea, tú ayudas en un proceso, pero si la persona no está dispuesta a dar de su parte, pues no va a avanzar el proceso. Entonces, creo que es tal cual. Aunque el arte te hace el llamado a, hey, aquí están las herramientas, aquí está la exposición, tómalas si quieres, o si no, pues tu proceso se va a hacer un poco más lento. Entonces creo que el arte es eso, más como ese llamado a la exposición un poco y a lidiar con también tanto aplausos como críticas. Obviamente todos los artistas amamos los aplausos y creo que si pudiéramos vivir de ellos, pues seríamos felices, pero necesitamos dinero. Entonces, no solo podemos vivir de ellos. Con esta aplaude y con esta billetico. Exactamente, sí, tal cual. Entonces, para mí sí es como el permitirte. Yo creo que para sintetizar todo es como el permitirte exponerte, como independiente de lo que busques en tu proceso, hay que exponerse para empezar a generar ese proceso que buscas con el arte. Quiero aprovechar esto que nos está explicando el profe Lugo asociado a lo que tiene que ver con la exposición. En psicología, ustedes saben que tenemos como varias corrientes y ya lo hemos hablado en otros podcasts, y hay una que tiene que ver con la psicología cognitivo-conductual. En la psicología cognitivo-conductual, una forma muy eficaz de trabajar el tema de las fobias, los miedos, pero ya miedos así como muy grandes, tiene que ver con la exposición en vivo. ¿En qué consiste la exposición en vivo? Es que la persona se enfrenta a aquello que le genera muchísimo temor, no se le permite la evitación ni que escape, sino son jornadas a veces largas donde seguramente hay que manejar temas de la respiración y demás, porque la persona pues se puede desmayar o puede hiperventilar o pueden suceder varias cosas en el proceso, entonces debe ser acompañado con algún experto que acompañe el proceso para hacerlo, pero va y como no se le permite evitar, llega el momento más alto de ansiedad y de miedo y de preocupación donde siente que mejor dicho ya no puede más, y luego ya el momento como lo mantiene un tiempo que no va a pasar nada, entonces el mismo cuerpo se obliga a regularse.
fisiológicamente hablando, y empieza a bajar, 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 hasta que llega el momento que viene, y ahí es donde se hace como el cierre de decir, como si se da cuenta que no se murió, es decir, usted igual lo pudo hacer, pudo estar con la culebra, pudo estar con la araña, pudo estar en las alturas, pudo estar en el espacio confinado, lo que sea que usted le haya generado algún tipo de temor, y sucede. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un pánico escénico y siente que se para allá y se va a morir, y cada vez que va a hablar se pone de los 3000 colores y siente que hiperventila, siente que se queda en blanco y no se acuerda de nada, siente que sus emociones se desbordan cuando sucede, esta sería una buena práctica que le ayudaría al proceso, porque es una práctica regulada, acompañada por un profesional y demás. Nosotros les vamos a dejar los datos, y él hace talleres con mucha frecuencia los días miércoles, los días sábados, y se arman algunos grupos especiales para algún proceso. Entonces ya sabe que si lo necesita puede tener esa posibilidad, y pues podemos trabajarlo en interconsulta en el tema terapéutico, y al mismo tiempo aprovechar esta herramienta maravillosa que nos da el teatro, que nos da la improvisación, para poder tener esa exposición en vivo en un espacio controlado que no hay efecto. Es decir, si usted lo va a hacer en la oficina, claramente lo puede hacer, lo que pasa es que eso sí va a tener algunas consecuencias. Si se hace un espacio de formación, pues no habría riesgo. Entonces puede preguntarnos acá cómo sería eso y lo podemos revisar. Hay algo que dices ahí que me parece fundamental y es el control. Como que uno aprende a controlar nervios, porque igual yo creo que yo llevo bastante tiempo haciendo improvisación teatral, e igual siempre que me subo a un escenario me dan nervios, ¿sí? Antes, de ese momentico previo, hay nervios, hay todo, pero te subes y es como si entraras en un trance, un poco como de, ya, como que los nervios se vuelven un potenciador de que estés concentrado en escena. Cuando, digamos, yo siento que estoy confiado antes de entrar a escena, normalmente tengo las peores funciones. De verdad, me sucede. Y es por eso, porque siento que en el arte la confianza no es tan buena. Es mucho mejor que tengas esos nerviecitos uy, como que siento que los nervios te mantienen vivo en la escena. Entonces, y te mantienen concentrado. Entonces creo que lo que tú dices del control me parece fundamental, es aprender a controlar esas cosas, como todo ese pánico que puedes tener, volverlo positivo. Gracias por todo lo que nos comparten, súper útil. Igual, de todos modos, recuerden que nosotros hemos hablado en otros podcasts de la importancia de las emociones. Las emociones no son nuestros enemigos, realmente nos ayudan y nos fortalecen y nos hacen ser más conscientes, tener más cautela, tomar mejores decisiones. O sea, realmente son un regalo divino que tenemos. El tema es cuando yo permito que esas emociones se desborden y haya un desequilibrio, y ahí sí ya de pronto puede tener alguna afectación. Entonces ahí podremos revisar ese tema. Yo quisiera hacerte una pregunta asociada a la actuación, y es ¿cómo hacen los actores para mostrar esa seguridad al frente de la cámara cuando yo tengo el privilegio de estar con mucha frecuencia en temas de estudio en televisión, y yo me siento abrumada porque es cámara 1, cámara 2, ve uno que se mueve en todo el mundo ahí como 50 personas allá haciendo cosas, y uno aquí parado ahí como que no haya ni qué hacer, y no es un tema fácil. Lo que pasa es que pues yo hablo 2 minutos y me fui, pues como que a la larga no pasó. Pero ¿cómo hace un actor para pararse, o en teatro que finalmente está eso lleno a reventar y está allá afuera y en el momento y ya va a salir en ese momento, cómo hace para mostrar esa seguridad y pararse allá y que uno diga, no, es que no le da ni miedo, mire, y en el fondo pues no, sabemos que sí ocurre, pero cómo hacen para proyectar esa seguridad? Yo creo que son varias cosas. La primera es algo que, digamos, en la improvisación llamamos el presente absoluto, ¿sí? Que es estar acá, el aquí y el ahora. ¿Sí? Como yo estoy en esta actividad y estoy concentrado netamente en esta actividad. Por más que haya un público, si yo estoy como digamos, con mis sentidos puestos en ti, estoy en esta actividad y digamos que no ignoro, pero sí como que nublo un poco al público para yo estar concentrado en esto. En el caso digamos, de la actuación también hay otra cosa que te ayuda muchísimo a blindarte, y creo que es uno de los tips como de tenerse confianza en eso, y es asumir un personaje, ¿sí? Cuando tienes un personaje, el personaje puede que no se vulnere, ¿sí? Puede que tu personaje te ayude a vencer un poco esas inseguridades de tu persona, ¿sí? O sea, como persona tú tienes inseguridades, todos tenemos inseguridades, pero el personaje no. El personaje puede ser otro. Entonces,
eh, cuando asumes un personaje, que es lo que hacen muchas personas o cantantes o actores o demás, te permites tener como esa máscara un poco que te blinda de los nervios, del público, de todo, y dejas la persona un poco afuera, ¿sí? Por eso es que muchas veces hay esa discusión de, ay, pero ¿y los actores sienten algo cuando se besan? Cuando se besan con otra persona, nada. Pues no, porque es el personaje el que realmente está besando a la otra persona. ¿M? Entonces el personaje te ayuda mucho a blindarse. Yo muchas veces a mis estudiantes les digo como, permítanse ser el personaje. Y el personaje, pues no lo podemos juzgar porque es el personaje, ¿sí? Entonces como que, claro, tú puedes ser, no sé, por ejemplo, muy tranquila, pero tu personaje podría no serlo, ¿sí? Y en la escena es válido. Claro, bajo todas las conductas de respeto y demás, pero un personaje te ayuda a, si soy personaje, estoy acá, esta es mi verdad. No pienso en un público, no pienso en todo lo que hay. Entonces yo creo que es eso. Uno, la concentración que te da el presente absoluto, tener tus sentidos en la tarea en puntual y el personaje que estás asumiendo. ¿Sí? El personaje se permite hacer cosas, te permite estar en pie. ¿M? Por más que seas nervioso, nerviosa, si estás en el personaje es otro ser habitándote. ¿M? Y yo creo que son esas dos cosas que te ayudan mucho a blindarte de esa inseguridad, de esa incomodidad, de las cámaras. Claro, podríamos meter una tercera que es la experiencia. Yo creo que a todos cuando empezamos a hablar frente a una cámara es como, uy, y uno empieza a estar como inseguro y es como, uy, ¿por qué me está viendo la cámara? Y hay un montón de equipos rodeándote y es como, y uno se siente raro. Dicen que de hecho una de las actuaciones más difíciles es actuar como tú mismo. Sí, sí, te dicen como, hey Andrés, actúa como tú, sé natural. Y uno es como, empieza uno a ¿Pero qué ser hago? consciente y uno es como, Eh, ¿Qué es hago? como, oye, y se vuelve torpe como lo acabo de hacer. Sí, y es como uno no sabe actuar como uno porque es su naturalidad. Entonces es eso, es como esa conciencia y la experiencia te lo va dando. Sí, a medida que vas pasando pues por cámaras y eso ya sabes que tú tienes que estar a esta cámara, tienes esta marcación, no te muevas. ¿Mm? Entonces, para resumir, tres cosas: presente absoluto, el personaje y la experiencia. Muchas gracias por lo que mencionan. Pues ya nos dieron acá 3 tips absolutamente valiosos para que los tengamos en cuenta. Y creo que hablando de la exposición en vivo con este tema, colocaría uno cuarto y es expóngase todo lo que más pueda. Es decir, si usted quiere manejar el tema del pánico y hay una reunión, no lo evite, porque el evitar va a aumentar el nivel de ansiedad a eso que usted le genera. Entonces, me da miedo hablar, levanto la mano, me da miedo exponer, lo hago de primeras, me da miedo salir, hágalo de una vez. No lo acumule, no espere de último. Si usted, por ejemplo, tiene que hacer una exposición y todos los demás tienen que pasar, trate de hacerlo de primeras, porque si lo hace de primeras, pues igual ya salió de ese tema y se va a disfrutar y a los minuticos se va a sentir tranquilo. Pero si no lo hace y se deja de último, va a tener que esperar media hora, una hora, y esa ansiedad usted la va a ir teniendo, la va acumulando y cuando vaya a hablar seguramente usted ya está muy desbordado, porque su cuerpo va a entender eso como una situación muy peligrosa. Entonces a eso le añadiría uno cuarto, dése la oportunidad de exponerse con frecuencia. Llega el momento en que usted ya no siente ese temor, se lo aseguro. Es decir, no es un tema mágico, es un tema de exposición de manera permanente y su cerebro se acostumbra que lo hice y no me morí. Entonces esa sensación le va quedando en la cabeza hasta que llega el momento y digo, no es grave. O sea, es como, imagínese en la época de la adolescencia que usted sacaba a bailar a alguna persona y que al comienzo decía, Horrible. no, me siento miedo, qué nervios y demás, pero luego se acostumbra y ahora usted va a una reunión y ya no le importa y va y saca a bailar y si le dicen que no, pues no pasó nada y si le dicen que sí, no pasa nada. O sea, como que ya lo hace, pero porque lo ha hecho frecuentemente y se acostumbra y ya no le genera tanto temor. Entonces expóngase lo más que puede y eso le puede realmente ayudar a manejarlo. Totalmente de acuerdo. Un colega decía como si tiene nervios, bótese al 200%. O sea, entre más miedo tenga, más rápido bótese. Y es verdad, siento que el cerebro de uno es como a veces un enemigo ahí, pues bueno, me corriges, pero sí, como que si uno lo acostumbra a ese miedo de, uy, no, no puedo, porque como que el cerebro lo está cuestionando no siempre. Y si uno le hace caso a veces de no seguir el impulso, que a veces creo que estamos muy desconectados del impulso, empezamos con eso de... Sí, hay como un caso muy típico
que es cuando estamos entre amigos y a uno se le ocurre un comentario, como que hay un comentario chistoso, pero uno no lo dice. Y llega alguien y dice el mismo comentario que uno pensó y la gente se riega en risa y es como, ah, y uno dice, pucha, yo pensé eso, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no lo dije? Sí, y pasa, y o sea, entonces creo que es lo mismo, es el mismo caso potenciado de si no haces caso a tu impulso, el cerebro te va a decir, uff, no, es mejor que estemos acá, y es cuando uno se empieza a volver introvertido y le empieza a coger miedo a riesgos, a decir el sí y que uno habla en la impro. De acuerdo. Y creo que eso tiene que ver con el tema del origen de la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, y creo que ustedes ya lo conocen en los podcasts que hemos manejado, les sugerimos que vayan y busquen el específico de ansiedad, que les va a dar más elementos, porque en este caso no vamos a profundizar, pero solamente es para dar una mención al asunto. Cuando surge la ansiedad en el cerebro es porque, no sé, estábamos en la época de las cavernas, todo lo que hiciéramos podía ser muy grave. Entonces estábamos de pronto ahí en la caverna, salíamos y de una vez el depredador o comíamos algún fruto y de pronto nos intoxicábamos y no había medicina, o nos fracturábamos y no había forma de reparar esa situación, entonces todo era mortal. Entonces el cerebro se quedó acostumbrado a mejor prevenga todos los escenarios catastróficos que podría haber en el mundo. Con eso, si usted los previene, no sucede. Entonces eso en esa época tenía mucho sentido porque todo sí era peligroso, pero hoy en día pocas cosas te van a llevar a la muerte. Es decir, pararte al frente de tu jefe te puede dar ansiedad, pero no te vas a morir. Exponer en un trabajo en la universidad puede ser grave, pero no. Sentirte solo porque tu pareja te está terminando puede generar muchas sensaciones, pero no te vas a morir. La ansiedad no está vinculada necesariamente a alguna situación médica patológica que sea muy grave. La ansiedad está dada para que el cuerpo la sienta y a pesar de que es muy incómodo, no hay nada grave. No te va a dar un paro cardíaco, no te vas a desmayar, no, o sea, eso no va a pasar. Entonces, el cerebro quedó allí. Entonces, si yo me pongo a ponerle atención a todos esos pensamientos catastróficos y no me expongo de manera frecuente, pues siempre lo voy a tener. Creo que la forma es como que voy y lo hago, no me siento cómodo, pero cada vez me voy acostumbrando más a la idea de poder estar allí y no termina siendo tan grave. Entonces, si tienes ansiedad, esta es una buena forma para que lo puedas trabajar y lo puedas revisar. Wow, me encanta. No sabía lo de la historia de la ansiedad. Me encanta. Sí, Sigamos. sí. Sigamos, por favor. Quisiera preguntarte, ¿qué tips le podemos dar a las personas para llevar todos esos beneficios de la actuación? Luego hablaremos de improvisación en más detalle, pero de la actuación como tal en el día a día para ayudar a las personas a manejar los temas de pánico. Es decir, como paso número 1, prepare bien la temática, paso número 2, haga yo no sé qué. O sea, ¿cuáles son esos tips que podemos adaptar del teatro que decimos, ese gran regalo que nos puede dar esta área de conocimiento para el día a día, para las personas que dicen, yo no voy a ser actor, pero yo sí tengo que exponerme todo el tiempo? ¿Qué podríamos decirle a las personas? Yo creo que lo primero que debería hacer un profesional, independiente de la rama que sea, desde la oportunidad de tomar un taller de actuación, ¿sí? Bien sea de improvisación, de actuación, de mimo, de clown, de lo que sea, desde la oportunidad como profesional. Sí, creo que de hecho en las universidades y en los colegios debería ser obligatorio tomar al menos no sé, una electiva que involucre la improvisación, la actuación, algo. Porque yo sí siento que el profesional está muy desconectado de sus habilidades blandas. Sí, es muy bueno técnicamente y muchos estudiantes que yo he manejado son exitosos profesionalmente, muy buenos, o sea, gente que gana mucho dinero, si lo hablamos de éxito como economía, pero muy, es que no quiero decir la palabra fracasado, sino, ¿cómo decirlo? Como muy deficientes puede ser en habilidades blandas Sí, sí, sí. y les cuesta socializar y por eso empiezan a buscar. Y eso es porque se enfocaron tanto en lo técnico que lo social nunca se trata en las universidades. Te enseñan a ser una máquina en cálculos, en todo, pero nunca en relaciones. Y la vida profesional está llena de relaciones. Entonces creo que lo primer tip, es permítase hacer un taller de actuación, de improvisación, de algo que tenga que ver con el arte y lo exponga. Segundo, permítase exponerse, como que trate de siempre hacer cosas distintas a las que suele hacer, como que permítase, no sé, me da miedo esto, permítase hacerlo,
obviamente hablando dentro de límites positivos, ¿no? No es como, oiga, nunca he robado, pues no, no lo haga, pero... Ay, yo quiero ver qué se Ay, siente. que se sentirá robar, que se sentirá estar en la cárcel un ratico. Por favor, eso no, por favor. Sí, yo creo que eso. Tres, también permítase socializar. Yo creo que el contacto con otros seres humanos es importante. Yo entiendo que a medida que uno va envejeciendo, como que se va volviendo menos social, por alguna razón, no sé cuál. Pero yo creo que socializar es importante, ¿sí? Por todo, por contactos, porque te da fluidez en la oratoria, como que yo creo que no hay un lugar en donde manejemos mejor la oratoria que cuando estamos con amigos, ¿sí? Porque estamos tranquilos, estamos en un espacio que nos sentimos seguros, entonces yo creo que el permitirnos hablar de todo, uy, ese es otro tip, eso me lleva, permítase disfrutar de cualquier cosa que le dé conocimiento. Yo siempre pongo este ejemplo y es como, hay mucha gente que odia el reggaetón. Escúchelo. ¿Sí? Así lo odia, si no le gusta, escúchelo porque algo le va a dar para tema, así sea para criticarlo. Lea, vea películas, ¿sí? Como que no se niegue a cosas porque hay mucha gente que es como, ay no, el reggaetón es para gente bruta. Y es como, pero es temas, todo es variedad. En la impro yo siempre he pensado que entre más conocimientos tengas de cosas, más herramientas tienes para ¿sí? No estoy diciendo que te tiene que gustar algo, pero tienes que saber del tema. Entonces yo creo, no sé, yo a pesar de que obvio soy artista, tengo la ciencia en mí. Entonces para mí es como cuando me hablan de terraplanismo y esas cosas, para mí es como, mátenme. Pero igual me parece interesante escuchar como por qué terraplanismo, que el primado negativo, que no sé cosas, y me distrae. Obviamente digo como la gente está loca, como entre más internet tenemos, como que más locos nos ponemos. Pero es eso, es como llénese de conocimiento porque todo le va a dar herramientas para usted no vararse en temáticas. ¿Sí? Pasa muchas veces que uno está en espacios y la gente se queda súper corta en temas. Y es por eso, porque no se permiten también habitar, sino se basan en que mi verdad es la que es. ¿Sí? Yo tengo la verdad. ¿Sí? Yo escucho rock, por ende soy superior. Yo leo muchísimo, por ende soy superior al que no lee. Y no. O sea, también tienes que habitar lo intelectual y tienes que habitar lo banal, que a veces también es muy chévere. Entonces yo creo que es eso. Y también creo que hay que darse la oportunidad de hablar con desconocidos a veces, ¿sí? Como permítase también, pues no acosador, pero sí permítase como también hablar con otra gente. Uno muchas veces se va a los mismos espacios con la misma gente y entras a hablar con otras personas y es como, y te privas y sacas tu celular. Creo que el celular se ha vuelto una herramienta que nos blinda completamente de socializar. Y le pasa a uno, ¿no? Hay veces que estás con personas y no sabes qué hablar y lo que haces es te refugias en el celular. Es como que también busca hablar con las personas y creo que uno puede aplicar mucho en las conversaciones algo que ahorita mencionaba, que es el sí y, que es básicamente aceptar y sumar. ¿Sí? Como que tú me dices, hablas de un tema y yo no voy a contestar como, ah, sí, y ya, sino como te digo, sí, y te propongo algo y así se arma una conversación, incluso por WhatsApp, ¿sí? Que a veces uno es como, ay, mira esto, y la persona es, ja, 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 y uno es como, ah, bueno, no hay conversación. Es mucho más chévere cuando yo recibo un mensaje y aporto a la conversación, entonces siempre estoy sumando y eso genera un diálogo, una conversación, un buen orador, creo que logra ese tipo de cosas, como mantener una conversación sumando. Y para sumar hay que tener temas y cosas. Entonces yo creo que también el permitirse hablar con otras personas te va a ayudar, incluso con los papás. Yo creo que a veces a la gente se le olvida que hay mucho conocimiento y cosas, y uno a veces solo con los papás es como, hola, ¿qué más? Ah, ¿cómo estás? Yo bien. Y ya, y uno se mete al cuarto y se pone a ver televisión. Sí, es como no, también hay mucha oratoria en personas que ya han vivido mucho más que uno, que tienen toda la experiencia.
Entonces como no cohibirse de escuchar también todas esas anécdotas, esas cosas. Porque al final todas las herramientas dan algo que a mí me parece fundamental en el arte, que es la narrativa. ¿Sí? El saber contar historias, el saber hablar. Entonces yo creo que esos tips serían, no sé si se me está pidiendo, espero que no. Igual la idea es que este es un ciclo de todas estas charlas maravillosas que nos está compartiendo el profe Lugo. Entonces, hoy es la primera, pero les recuerdo que si tienen preguntas, hay información que quisieran conocer un poco más en detalle, mirar cómo se puede llevar a cabo algunas de las cosas que nos sugirieron, nos ubican en nuestras redes sociales de Ebullición Psico o acá en Ebullición Mental, nos dejan sus preguntas y eso lo podemos incorporar en los siguientes podcasts o en alguna información en particular que desarrollemos por redes sociales para responder específicamente las dudas que puedes tener. Entonces ya sabes, exponerte de manera frecuente, tomar alguna formación de teatro para ir desarrollando esas habilidades blandas que terminan siendo, yo les diría habilidades transversales tal vez, porque blandas a veces la gente dice, es que esto sí es duro y esto sí es blando, y pues realmente las dos son complemento y son absolutamente necesarias para la vida, poderlo manejar, aprovechar la oportunidad de hablar con amigos, con personas de tu confianza, con personas que tengan una sabiduría importante, con tus abuelos, con amigos mayores o con personas del día a día y seguramente nos vamos a sorprender grandemente de lo que hacemos, aprender de muchas cosas, leer de muchas cosas, ampliar la perspectiva. Cuando nosotros nos empezamos a generar los temas de lo deseable, tenemos un marco de actuación como que de aquí hasta acá lo que me gusta el café de cierta manera, me gusta la comida de tal manera, me gustan los viajes si tienen estas condiciones. Entre más amplíe la perspectiva, donde yo pueda ser más tolerante a los diferentes contextos, sufro menos. Porque si un día me sirven la comida de cierta manera, no voy a sufrir porque no es lo que yo como, sino me la como tranquilo. Si duermo en una cama distinta, no pasa nada. Si me encuentro con amigos que no son como normalmente me encuentro, pues no pasa nada. Entonces, enséñale a tu cerebro a poder tener esa flexibilidad. Y actividades como las que recomienda el profe Lugo puede servir. Puedes introducir como, esta vez voy a escuchar una lista de música que no sea la habitual en mí y voy a ver cómo me siento y voy a leerme un poco sobre eso. Voy a comer esto diferente, nunca he probado esta comida, voy a mirar a ver cómo me va y me vuelvo curioso un poco al conocer y eso también me da discurso porque finalmente de la experiencia podemos hacer muchas cosas. Hace mucho tiempo trabajé con un gerente en que se encarga de la parte de marketing. Él decía, entre más intereses tenga la persona, menos probabilidad tendrá de aburrirse. Le dije, ¿me lo explicas? Me dijo, sí, mira, yo soy músico, pero también pinto, pero también bailo, pero también declamo, pero también escribo, pero también voy a foros científicos, pero también, ¿y tú crees? Pregúntame si me aburro. O sea, si mi esposa viaja un fin de semana, yo no pienso como, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida si no tengo antes 80,000 cosas que qué dicha que voy a hacer? Porque tengo muchas cosas, no porque yo diga prefiero estar sin ella, sino que si estoy con ella la disfruto plenamente, pero si estoy sin ella lo disfruto plenamente. Entonces, eso nos puede ayudar a dar una buena narrativa. Entonces, si tienes algún otro comentario, déjalo saber, anótalos también, porque la idea es que esto es una comunidad de aprendizaje y la idea es que todos aportemos. Gracias por estar acá, nos vemos en el siguiente capítulo. Somos tu mano amiga, Ebullición Mental.